Hola amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Jean Paul Gaultier a conocer por fin la nueva versión del perfume Scandal. Sí, nueva versión porque en Jean Paul Gaultier ya conocíamos su línea de perfumes de Scandal, los cuales no hace demasiado fueron reformulados. Y después de esa reformulación nos traen reformulación y algunos descatalogados, desde luego. Y ahora nos traen un nuevo Scandal, que yo creo que esta presentación va a ser escandalosa, precisamente por cosas que ahora después hablaremos. Scandal Le Parfum, que nos indican que es un Eau de Parfum Intense, que ahora vamos a verlo, vamos a ver si es Eau de Parfum y si es intenso, ¿vale? Bueno, presentación. Desterramos lo que era la cajita cilíndrica de los perfumes Scandal y ahora tanto los perfumes reformulados como esta nueva versión viene en lo que es una cajita rectangular normal. Tiene terciopelo, por eso he dejado el plástico porque me da entera. Tiene terciopelo la cajita, por aquí viene un código QR, por aquí datos del perfume y ese tipo de cositas. Y después nos vamos a lo que es la botella. La botella tiene lo que es casi las estrías, la forma de la versión So Scandal, que era también pues con estas líneas, ¿verdad? Y luego vemos diferencia, ¿no? Este no tiene las piernecitas hacia arriba porque es el de 30 mililitros. Las piernecitas hacia arriba las tiene el de 50 y el de 80 mililitros. No sé si es de 80 o de 100 mililitros, perdonadme, pero tiene las patitas hacia arriba. Y las anteriores versiones de 30 mililitros tenían como un pequeño colgante con las piernecitas. Este nuevo de 30 mililitros no trae esas piernecitas, ¿de acuerdo? Bien, así, simplecito. Ahora bien, vamos a leer las notas del perfume. Las tengo aquí anotadas y ya empezamos a comentar todos los detalles de este perfume. Empezamos a leer, dice así: perfume del año 2022 de la familia Floral Gourmand, con notas de jazmín, caramelo salado, vainilla, miel, sándalo, haba tonka y tuberosa. Bien, flor de nardo. Vamos con la duración e intensidad del perfume y después a qué nos huele, merece la pena y diremos tanto lo bueno como lo malo. Por un lado, antes de ver esa duración del perfume, también os comento, yo me metí en páginas de opinión donde la gente empezaba ya hace tiempo a hablar sobre el perfume. Buena parte de ello, en muchas, leías cosas que dices, me están hablando del perfume Scandal, y mucha gente catalogaba esas primeras opiniones de hate, de gente que estaba haciéndole hate tanto al perfume de Scandal como a Jean Paul Gaultier con este perfume. Por eso digo, oye, yo no vengo a hacer hate a este perfume, sino a contar la realidad. Después de que ya empieza a estar este perfume en muchísimas tiendas, nos damos cuenta de que esas opiniones no eran hate, sino una realidad realmente dolorosa dentro de la línea Scandal. Y es que cuando nos hacemos a la idea de lo que es el perfume Scandal, tenemos la idea de las primeras versiones, que era un perfume potente, intenso de verdad, un perfume que te lo ponías y podías pasarte el día entero con él, que era de esos perfumes para personas que dejaban rastro. Tú te ponías Scandal y ibas dejando rastro por donde caminaras. ¿Y eso es aquí en este perfume? No, para nada. En este perfume no nos vamos a encontrar esas cualidades y yo me quedé terriblemente sorprendida, decepcionada, baja con este perfume. En este sentido, la duración e intensidad del perfume es baja, muy baja. El perfume, cuando te lo pones, ese primer spray, dices, ¡hala! Te llena mucho, es goloso, es gourmand y parece que tiene intensidad. Pero esa intensidad alta del perfume te va a durar entre 30 a 45 minutos. Y antes de que te quieras dar cuenta, el perfume baja a intensidad media suave y alrededor de unas 2 horas se empieza a suavizar. Y os puedo decir que a partir de las 3 horas y media de este perfume, y lo he constatado, lo he medido a más no poder, a partir de unas 3 horas y media está muy suave y para mí, a partir de las 4 horas y algo, el perfume no merece la pena.
ya está desaparecido. ¿Qué quieres decir con un perfume que nos ponen aquí nuevamente? Me encanta cuando lo ponen y luego pues tienes que constatarlo, ¿no? Eau de parfum intenso. Es intenso 30 minutos y después se va volviendo un perfume suave, completamente lejos de lo que teníamos idea de lo que era el Jean Paul Gaultier, el primer Scandal. Esto se queda completamente corto, esto se queda completamente bajo de calidad. Y no es solamente, bueno, pues quizá y hubieran querido, no, porque es que pone intenso, ¿de acuerdo? No es hate, las opiniones que habíamos leído, esas personas que nos adelantaban que era un perfume suave, no es hate porque se vuelve suave. Había personas que decían, no, es que no es para verano. Realmente el aroma no lo vamos a sentir de verano, vamos a sentir un aroma que efectivamente va a ir mejor para lo que es el otoño-invierno, sí. Pero yo ya lo estoy probando en septiembre, mes en el que las noches son más frescas, ya tenemos días fresquitos y días nublados incluso. Y el perfume no me funciona. Antes de hablar del aroma, os comento pues esa anécdota, ¿no? Yo ya viendo los primeros días de utilizarlo, que me lo ponía y que me lo llevaba para salir o para trabajar y no te llega ninguna, no tienes ninguna reacción de la gente que tienes a tu alrededor, no te llegan ni siquiera a oler porque cualquier aroma que tengas a tu alrededor lo va a superar a partir de esos, seamos generosos, 45 minutos. El perfume se vuelve tan suave que yo incluso uno de los días que estaba tomando una Coca-Cola me llegaba más olor de Coca-Cola que de mi propio perfume. Competía frente al perfume que llevaba mi pareja y por supuesto olía todo al perfume de mi pareja y este perfume de Scandal no hacía ni la más mínima competencia porque se vuelve tan suave que fue un fiasco. A partir de ese momento decidí terminar de testearlo en casa para sentir su aroma, para sentir sus sensaciones y sustituirlo para salir con otro perfume de otra marca que me resultó más intenso, que me resultó más interesante que este perfume de Scandal. Qué terrible decepción en cuanto a esa calidad, porque ni la intensidad ni la duración le va a lo que conocemos de Jean Paul Gaultier. Para mí eso es una decepción grandísima. Bien, el aroma es una decepción más todavía porque el aroma me gusta, aunque no termina de ser todo lo rompedor que nos hubiera gustado de un perfume Scandal, incluso el Show Scandal, que después encontré algunos parecidos con otros. Bueno, pues no me llegó no llega a ser la más mega novedad, pero huele muy rico. Tanto es así que cuando lo pruebas por primera vez dices que es un perfume de jazmín y de tuberosa. Parece mentira porque cuando lo pruebas huele también entre postre o como si tuviera una parte frutal que ha sido caramelizada de una forma interesante. Y sí, que si este perfume hubiera tenido la calidad que yo esperaba, porque imagino que luego siempre habrá personas que realmente les dure mucho tiempo y demás, eso es personal, pero claro, yo esperaba, bueno, en cuanto al perfume, me gusta, o sea, siento, la primera sensación es como de un perfume, como os digo, como si tuviera algo frutal, no esas flores, sino algo frutal caramelizado, con ligeros toques de vainilla, y cuando avanza en esa primera impresión, empiezas a notar esa parte un poco rara, pero rica, de la parte de ese caramelo salado. En algunas partes pone sal, pero en otras nos lo especifican como caramelo salado, ¿vale? Es curioso porque efectivamente yo he probado incluso esos caramelos que tienen pequeñas pestañitas de sal que son precisamente para potenciar la parte dulce, y también me recordaba a la sensación de cuando comes, por ejemplo, hay unas galletas que tienen salado, ¿no? ¿Cómo se llama? La crema de cacahuete, que es salada y luego va recubierta de chocolate, ¿no? Entonces te da esa impresión curiosa, chocante, pero muy rica, de algo salado que está haciendo contraste con el aroma dulce, ¿no? Y resulta rico, resulta sabroso. El aroma que nos transmite es muy interesante. Aquí no estoy de acuerdo con los perfumes con los que están comparando este perfume, porque no es igual, por supuesto, pero esa sensación salada
en algunos momentos me recordaba a la sensación salada del perfume Pour XS de Paco Rabanne. Yo creo que esa sensación salada va hacia ese lado. Por supuesto, el perfume Pour XS es un monstruo de perfume aún hoy en día y este perfume se nos va quedando corto. Es esa la sensación de la parte del corazón del perfume donde nos vamos a encontrar con ese caramelo salado. El fondo del perfume, que además vamos a descubrirlo pronto en cuanto el perfume se queda suave, es una parte avainillada, ligeramente acaramelada. Ese es el corazón del perfume y punto, ¿de acuerdo? Que como os digo, llegamos pronto. ¡Qué fiasco! O sea, espero que esta sea el primer perfume. No me vale que me digan la época del año. Sí es verdad que he tenido otros perfumes de Jean Paul Gaultier, como La Belle, que cuando lo probé por primera vez en pleno verano me duraba muy poquito y luego cuando llegué al otoño-invierno con el perfume me duraba muchísimo. ¿Acaso nos sirve la excusa? No, es que hay que dejarlo macerar en la botella. ¿De verdad me es necesario comprarme un perfume y dejarlo ahí guardadito esperando otros 6 meses hasta que el perfume cobra cuerpo? Imagínate que en Navidades te regalan un perfume como este y te dicen, sí, te lo regalo ahora, pero espérate unos cuantos meses para que sea intenso de verdad. Pues la verdad es que no, es muy decepcionante. Y me decepciona más todavía porque hace no mucho tiempo os comentaba el tema de Puig, la empresa que engloba marcas como Paco Rabanne, Carolina Herrera, Adolfo Domínguez, los cuales habían bajado mucho la calidad de sus perfumes y te encontrabas con Jean Paul Gaultier que parecía que lo iban manteniendo, porque a mí, por ejemplo, uno de los últimos perfumes de Jean Paul Gaultier, La Fleur Terrible, me dura muchísimo tiempo, pero sin embargo, con este perfume digo, ¿dónde está Jean Paul Gaultier? ¿A quién han despedido para que este perfume baje tantísimo su calidad? Qué pena, qué decepción, una bajada tan grande de calidad en un perfume que lleva además el nombre de una línea de perfumes que conocemos como ha sido Scandal, que han sido reyes en duración, eran monstruos, los cuales cuando tú probabas su aroma, te gustara o no, tenías que tener cuidado con las aplicaciones que te ponías, porque era un perfume intenso, y ahora de repente nos encontramos con un Scandal que ni de broma tiene esas particularidades especiales de un auténtico Scandal, porque se nos queda escandalosamente suave. No dura lo que un eau de parfum, no tiene una intensidad de un eau de parfum intense, que es lo que nos venden en la caja del perfume, y esto es un fiasco. Si lo dejamos macerar 6 meses o un año, ¿será intenso de verdad? Cuando Jean Paul Gaultier o Puig se den cuenta de que nos hemos dado cuenta de que no es un perfume intenso, las próximas cajas fabricadas o los próximos perfumes fabricados serán realmente intensos, pues no lo sabemos. Ojalá. El próximo flanker de Scandal Le Parfum será Scandal Intense Ready. Ready, ¿no? Bueno, de verdad, pues ya veremos si realmente esto va por algún camino, porque desde luego nos damos cuenta de ello. Por favor, quienes visteis el unboxing con las primeras impresiones, tened en cuenta este vídeo, no os lancéis a lo loco, porque de verdad es un perfume que la decepción está en que huele muy rico, pero la calidad totalmente abajo, no es intenso, solamente en el inicio, vamos a decirlo para engañarnos, nos engaña con un inicio fuerte, pero que luego decae de forma estrepitosa, y esa es la realidad que tiene este perfume. Si queréis conclusiones finales de este perfume, efectivamente es un perfume que su aroma nos va a resultar especialmente femenino. El aroma sí que resulta tentador, delicioso, muy agradable, muy gourmand.
sensual, sigue siendo ese aroma sensual de Scandal. Está alejado de lo que son los primeros aromas de Scandal. Ya os lo digo, no huele a ese primer Scandal que todos conocemos. Tiene diferencias palpables. Sí resulta sensual, tiene nocturnidad, es un perfume que nos va a ir muy bien en otoño, invierno y nocturno a tope. Si te gusta y te aguanta bien, sí va a ser un perfume para citas ahí que te deseas en plan cazadora. Es un perfume que les va a gustar a muchas edades porque este tipo de perfume dulce goloso entra en los gustos de incluso muy jovencitas, depende de cómo lo queramos utilizar y demás, y por supuesto que entre en gustos personales. Luego es un perfume, también os digo, aunque tiene, por supuesto esto tiene siempre personalidad, ¿no? Es dulce, goloso, puede resultar empalagoso, no molesta a quienes no os gusten, por ejemplo, la flor del nardo o incluso el jazmín que incluye dentro del perfume, porque con todas las notas gourmand, los tonos salados, vainilla, la miel, todo lo que tiene, hace una como distorsión en los aromas florales que casi los convierten en un aroma medio gourmand frutal, que es que dices, ¿esto es floral? Pues no, tiene como más parte gourmand frutal, te da esa sensación porque está distorsionada, cambiada a base de todos los aromas que contiene. Creo que no os puedo decir nada más, ya he hablado muy deprisa, muy rápido, sobre todo porque quería englobar mucho y no hacer un vídeo de 30 minutos, por supuesto, pero creo que todo lo que os he contado era súper importante a la hora de conocer y descubrir este perfume y de que así vosotras sepáis lo que os vais a encontrar. Por supuesto, esto es mi experiencia personal y he estado leyendo todo lo que he podido y viendo reseñas de otras personas para ver qué opinaban, porque en esto siempre hay distintas opiniones. Digo, a ver si es solo a mí que me dura poquito, pero no, me he dado cuenta de que es algo bastante patente y creo que debemos tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Amores, en cuanto lo probéis, contadme qué tal os va a vosotras. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.